Saludos amigos desde Quito, Ecuador. A continuación presentamos al profesor Fernando Garzón, escritor, historiador, académico y analista político, con el tema De Hiroshima a Gaza. Un programa en asocio con la Unión Nacional de Periodistas UNP, Núcleo del Guayas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que nos acompañan hoy a través de este prestigioso canal de la Unión Nacional de Periodistas, Guayas. Y vale también la oportunidad de saludar a quienes van a retransmitir este programa de duración de media hora, que es a través de los canales denominado Pepe Regato, de nuestro amigo y compañero Pepe Regato, y de Unitierra, un canal digital que tiene una gran audiencia y responde a los intereses de la ciudadanía, de la democracia y por la paz. Vamos hoy día a tratar un tema de sumo interés, vinculado a lo que parece estar implícito en algunas noticias, pero quizás no muy desarrollado. Por eso le hemos puesto a este programa De Hiroshima a Gaza, democidio y resistencia. Vamos entonces a presentar estas modalidades que se dan en el marco de confrontaciones a veces mundiales, pero también asociados mucho a conflictos, incluso nucleares, pero que a veces tienen muchas referencias con ámbitos de situaciones altamente preocupantes para la humanidad, como es el caso de Gaza. Y en este sentido vamos a tratar de desarrollar en este tiempo que tenemos para compartir con ustedes conocimiento, información y criterios, algunos aspectos claves que nos permitan un poco delucidar a dónde va el mundo, a dónde van ciertos países, ciertos pueblos y cómo impactan a nuestros pueblos, a los más cercanos, a aquellos que ahora se denominan del sur, del gran sur, de los del tercer mundo, como decía antes. Pues bien, y vamos a tratar el tema también vinculado al tema de democidio, por la forma como está enunciado, muy similar a genocidio. Vamos a ver en qué consiste esto. Y claro, vamos a hacer un tratamiento un poco a profundidad del tema de resistencia del pueblo palestino. Bien, la siguiente, por favor. Empecemos primero por un poco descubrir, por decirlo así, cuál es la dimensión real de lo que está pasando en Gaza. Aquí tenemos a través de un medio, Diario Red, de amplia difusión en otras partes del mundo, donde dice expresamente que hay una revista que está constituida por científicos que han estimado, en base de cálculos sobre la base de números de asesinados en Gaza, directamente reconocidos a través de las unidades médicas y a través del Ministerio de Salud de Palestina, pero también a través de otras formas de acceder a información, que han llegado a base de cálculos a establecer que si bien hay registrados cerca de 50.000 asesinados en Gaza fruto de los bombardeos, persecución, muertes, desapariciones, hay quizás hasta 180.000 palestinos, principalmente mujeres y niños, que han muerto como fruto de esta invasión atroz que hizo el sionismo internacional a través de Israel sobre Gaza. Eso es realmente catastrófico, porque se da en el marco de una población de Gaza que es de 2.375.000 personas y constituye entonces cerca del 8% de la población. Esto nos da la dimensión en números, pero ya vamos a ver que más allá de los números, la condición de vida. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una primera referencia que va más allá de contar los números de asesinados, que se ha generalizado, pero tiene un riesgo. ¿En qué sentido? Que nos imponen un relato y un sentido común de una realidad que va más allá de contar solamente cuántos han muerto, sino también cómo se dan otras formas
de asesinatos que van por otras maneras, que va por la destrucción de la tierra, que va por la destrucción de la infraestructura, va por la destrucción de carreteras, va por la destrucción, digamos, de la vida misma. Y es lo que vamos a tener aquí, con una información que es de la UNOSAT, que es este centro, esta unidad satelital que tiene las Naciones Unidas, que han identificado a través de imágenes satelitales los siguientes datos que son preocupantes. ¿Cuáles son estos datos? Según este satélite de análisis de imágenes de UNOSAT, ha identificado 46.223 estructuras destruidas. De aquellas son gravemente dañadas 18.000 y hay otras que están ligeramente dañadas, como se dice. Lo grave de esto, que hay un total, considerando toda esta estructura, de 156.000 estructuras, incluido viviendas, en un área relativamente pequeña, como una provincia, de 361 kilómetros cuadrados. A esto se agrega un dato que es realmente preocupante, que es que esto corresponde al 63% del total de la estructura de la Franja de Gaza. Y hay un total de 215.000 viviendas destruidas. Esto es, están destruyendo la posibilidad de mantener la vida para aquellos que puedan sobrevivir ante tanta catástrofe. No solo asesinan, sino crean condiciones de muerte futuro. La siguiente, por favor, la número 4. También hay otro dato que está asociado al tema de la red vial. Y ahí podemos un poco observar en parte cómo se expresa esto de la red vial. Fundamentalmente cuando podemos señalar que el 68% de la red total de carreteras ha resultado dañadas, incluidas las carreteras destruidas y afectadas en toda la Franja de Gaza. Esto no es poca cosa. Carretera significa no movilidad, no transporte, no traslado de personas y de bienes en el territorio. Implica tácitamente la destrucción de la vida cotidiana de la producción e incluso de otros campos de movilización propios que se pueden dar en un territorio. O sea, van destruyendo la vida misma. La siguiente, por favor. Tenemos entonces en la diapositiva 5 el ámbito de las tierras de cultivo, porque lo que hemos visto un poco corresponde al ámbito más urbano, más de las partes céntricas, de concentración quizás de la población gazatí. Pero también hay un tema preocupante, porque ha afectado también a las zonas rurales, y en particular a las áreas donde se da específicamente los cultivos, lo cual nos crea un panorama desolador de las capacidades de producción agrícola y otras que se dan en el área rural, en las zonas campesinas, como llamaríamos en otras partes de nuestra América Latina. Y esto ha sido fruto que los bombardeos, los ataques con artillería no solo han afectado a las infraestructuras generales que hay en las áreas más urbanas, sino también ha afectado a zonas que son rurales y que ha determinado mayores desplazamientos y exclusión de la población de su propia tierra. Esto nos va dando una configuración, que hay un tratamiento en estas estrategias de guerra de tierra arrasada, de destrucción de toda forma de posibilidad de vida. Y obviamente no solo que se destruye infraestructura, carreteras, no solo que se destruye cultivos, sino con eso van destruyendo también la naturaleza, porque las bombas no diferencian entre un árbol, entre una flor, entre un ser humano, entre un niño. Las bombas destruyen todo y también destruyen carreteras, viviendas, infraestructura. O sea, es tierra arrasada. Y aquí viene la comparación con respecto a este tema de por dónde va el mensaje de Hiroshima. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos una primera referencia. Y vamos a seguir con los números, porque nuestras sociedades occidentales del tema de los números tiene mucho peso, aunque realmente lo humano, el valor, un poco la parte emocional debería ser lo más determinante, como el dolor que sentimos por lo que está pasando en Gaza y con la población palestina. Pero pongamos los números. Aquí datos de resumen latinoamericano. Miren los números, 80.000 toneladas de explosivos sobre Gaza. En la zona de Filadelfia, que es la zona de extremo sur hacia la frontera con Egipto, hay una intención de permanecer incluso esta actividad de explosivos, de toneladas de explosivos sobre el territorio y sobre la población. Y aquí vale señalar
Estos son datos del 7 de septiembre de 2024, no estamos hablando de datos de décadas anteriores, son recientes. Y vale un poco hacer una especie de paréntesis, porque en el debate de ayer que se dio entre Kamala Harris y Donald Trump, sí hicieron referencia a Israel, pero en términos en donde no vamos a tratar de discernir, que da ahora el deporte mundial, quién ganó. Eso está bien para los que están con falta de conciencia política, pero lo que nos interesa a nosotros saber es quién realmente está perdiendo. Perdió la humanidad. ¿Por qué razón? Porque estos dos personajes se dedicaron a demostrar que están dispuestos no solo a apoyar a Israel, sino a entrar, como en alguna vez ya lo dijo Kamala Harris, a formas más severas de intervención y apoyo a Israel en este proceso de genocidio, y que vamos a ver que derivan a otras formas de muerte y destrucción de la gente. Y vale señalar un poco, así, de lado, como se dice, paralelamente, que esto está relacionado también a que hay un proceso tácito de amenaza de tercera guerra mundial, lo dice un candidato presidencial, como que eso no es propio de tratarlo en un tema de debate presidencial, poner eso como que si fuese un juego un poco perverso, de ser original. No, no es original, está describiendo lo que efectivamente se puede dar. Algo que en nuestra América, en Sudáfrica, en los países del sur global, como que no lo sentimos muy cerca, como que estas situaciones son entre ellos, las grandes potencias, y no nos damos cuenta que nos estamos incorporando sin darnos cuenta a un proceso mundial de agudización de conflictos que los propios presidentes, incluso de Rusia, incluso de China, están hablando abiertamente de temas de amenazas nucleares y posibles confrontaciones nucleares. O sea, esto no es de un juego, como lo hemos señalado anteriormente, porque mientras se dan estas amenazas, la configuración en otras partes del mundo, la incidencia de lo militar, la incidencia del autoritarismo, la incidencia del control de los espacios, se empiezan a dar sin quizás darnos cuenta a nuestro lado, cerca de nuestros propios océanos, de nuestros propios territorios. Pero eso es fruto de que esta forma de contradicciones entre grandes bloques económicos y grandes procesos que se están dando entre estas circunstancias propias del desarrollo de la economía, están derivando también en impactos en nuestra América, en África, en las zonas de Asia. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta para cualquier referencia de decisiones políticas, de política internacional. La siguiente. Y sigamos haciendo esta comparación en donde nos permite identificar cómo Hiroshima, con esa cantidad de toneladas de TNT, o sea, son explosiones nucleares basadas en el uso del uranio o del plutonio, pero hay una estimación para poder dar una identidad, un poco describir la potencia de esos procesos, de denominarlos también en lo que se llama la cantidad de toneladas de bombas. Y el caso de Guernica, donde un título de uno de los titulares que son de la propia BBC, son fuentes que nadie puede desconfiar, ellos mismos lo dicen, porque el bombardeo a Guernica es considerado el primer ensayo de guerra total de la historia. No olvidemos que eso fue en 1937 y en 1945 se dio lo de Hiroshima, y vamos a seguir viendo ciertas comparaciones, porque en Guernica el 70% del edificio de la ciudad fue totalmente destruida. ¡Qué ironía! Se parece al 67% de infraestructura destruida en Palestina. O sea, y no es de una coincidencia, es del efecto de un concepto de guerra vinculado a la destrucción no solo de la gente, sino también del territorio, de su infraestructura. 5.000 habitantes que estaban en Guernica, quedaron solo 3.000, porque se estima que 2.000 fueron asesinados. Y no por armamento o por la aviación de Franco, no, por los alemanes, en esa relación impúdica entre nazis y la famosa proceso que se dio en ese tiempo en España del fascismo a través de Franco. La siguiente, por favor. Estamos en la diapositiva 8. Y sigamos viendo estas comparaciones. En Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, una bomba de 4.4 toneladas
hizo explotar una potencia destructora de 16.000 toneladas de TNT. Murieron 70.000 personas. En un instante, decenas de miles, posteriormente en las semanas por la radioactividad. En un territorio de 3.6 kilómetros. No olvidemos los que señalé al inicio. 180.000 palestinos se ha considerado que han muerto en Gaza. Y acá, en Hiroshima, estamos hablando de 70.000 personas. Y esto hay que tener en cuenta, porque la dimensión de la atrocidad, de este efecto realmente pavoroso de la falta de condición humana de quienes dirigen parte de las historias, es realmente algo de sorprenderse y doloroso. Esa es la bomba atómica que convirtió a Hiroshima en una arena de playa, como dice el diario El País. O sea, también no podemos desconfiar, por decirlo así. Son los otros los que a veces hablan en contra de nuestros pueblos. Son ellos ellos mismos terminan confesando una realidad. Y ahí están las fotos. Y ahí está de dónde se trasladó. Y con eso esta parte, para un poco cerrar este tema, que es súper interesante, es que el avión que llevó la bomba atómica que destruyó Hiroshima partió de las Islas Marianas. Y les digo esto porque era una isla, una de las islas de esta mancomunidad mariana. Una de las islas se convirtió, como lastimosamente tenemos referencias también por acá en nuestros países, una especie de portaaviones natural, porque una isla completa fue convertida realmente en un portaaviones. De ahí partió el famoso avión que llevó la bomba nuclear y que destruyó y mató a 70.000 personas en el impacto primero. Obviamente, fueron muchos miles más después. La siguiente, por favor. Viendo esto, estamos tratando de ubicar que en este ámbito de explosiones nucleares, en donde se demuestra claramente que se destruye no solo a la gente, al pueblo, sino también a la tierra, se da también la capacidad y el desarrollo de una resistencia. Y aquí vale ir precisando, porque el relato, el sentido común que nos han ido imponiendo, nos trasladan a hablar de una organización, Hamas, y de su brazo armado, las brigadas de Seldin al-Qassem. Pero es un manejo perverso de la comunicación, porque excluyen, anulan y no se difunde, y lastimosamente tampoco en los medios generales, que a veces tenemos mucha confianza, pero la información no fluye, porque hubieron y hay también un poco de organizaciones que han sido parte de este frente común que se constituyó en Gaza para la resistencia contra toda esta forma de genocidio que hace Israel. Y tenemos también a Yihad Islámica, que ha sido mencionada a veces, al Comité de Resistencia Popular, al Frente Popular para la Liberación Palestina, al Frente Democrático para la Liberación Palestina, y así otros, con sus respectivos brazos armados, porque son organizaciones políticas, militares sí, porque tienen, de acuerdo a sus enunciados, también el derecho a la resistencia. Y aclaremos, no es que compartimos lo que pueden ser ciertas modalidades que pueden derivar también en violación de derechos. Sí, se puede estar dando, se ha dado incluso, pero eso no puede deslegitimar el carácter general de un pueblo que resiste. Y vamos un poco a describir lo que es esta forma de lucha de resistencia. Y más, tenemos una referencia que es esto de una revista especializada militar que son pro-Israel, y miren, son ellos los que dicen que el desarrollo de la operación inundación de Al-Aqsa nos recuerda en cierto modo, fue la que derivó en la incursión hacia la zona de Israel que hizo estas dos organizaciones, el 7 de octubre, dice, nos recuerda en cierto modo la ofensiva del Tet, realizada por el Vietcong, 1968 en Vietnam del Sur. Esta, fundamentalmente urbana y simultánea sobre casi todas las capitales de Vietnam, provocó una respuesta militar contundente de las fuerzas estadounidenses y sur vietnamitas de las ciudades atacadas, que si bien vencieron tácticamente,
a la guerrilla del Vietcong, pero sufrieron una derrota en el dominio cognitivo y estratégico con un enorme alcance político. Esta victoria estratégica y política del Vietcong fue el resultado del cambio de las percepciones sobre la guerra y de las formas de hacer la guerra. No olvidemos del tema que el uso extendido de los túneles, ¿sí? Los túneles, a igual como se está dando en Gaza. Son formas que se han practicado por muchas guerras de resistencia. La siguiente, por favor. Y aquí viene un dato importantísimo, porque el desarrollo de la comunicación y el relato y este sentido común dominante que humaniza nos habla exclusivamente de Hamas y han tratado de individualizar los ataques a una sola organización, porque así es más fácil, no solo desprestigiar, sino dar un tratamiento más directo para que la conciencia, para aquellos que observan, escuchan o leen, un poco se les haga más fácil imponérsele de una forma de ver la realidad, porque desprestigian a uno, más allá que puedan tener incluso hasta razón en algunos aspectos, pero con eso hacen un tratamiento colectivo a toda la resistencia general que tiene un pueblo el derecho de hacerlo, como dicen todas las convenciones internacionales. Pues bien, así como indicamos anteriormente, es un frente de organizaciones políticas las que están asumiendo la resistencia en Gaza. Pero también hay un proceso que se dio el 23 de julio del 2024, que fue el acuerdo de Beijing, donde los representantes de 14 organizaciones palestinas, con Fatah y Hamas incluidos, porque a Hamas se le ha dado un poco de señalamientos, pero aquí están uniéndose, participaron, formaron una unidad nacional integral en el marco de la OLP, que es el legítimo representante incluso ante las Naciones Unidas y por décadas del pueblo palestino. Y obviamente la decisión de hacer un gobierno temporal de consenso post proceso de la guerra en Gaza, de levantar el asedio sobre Gaza. Y asistieron delegados de muchos países del mundo, China, Rusia, Egipto, Argelia. Esto da una pauta a que la dinámica de confrontación, si bien está centrada en Gaza, pero se extiende en el marco de una suerte de confluencia de fuerzas democráticas, patrióticas, solidarias, por supuesto, que también luchan por la independencia. La siguiente. Y quisiéramos, en este sentido, poder un poco hacer una especie de tratamiento integral de lo que podría ser una propuesta. Se habla mucho de lo que se llama el genocidio. Las convenciones internacionales hablan expresamente que existe la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Sobre esta convención, precisamente, hay lo que fue la denuncia y el reclamo ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas por parte de Sudáfrica para que se procese a Israel por delitos de lesa humanidad, basados en esta convención del genocidio. También en ese marco lo que se ha planteado el enjuiciamiento a Netanyahu, presidente del gobierno de Israel, para que sea procesado en la Corte Penal Internacional como individuo, como representante de gobiernos. En una parte son a los de Estado y en otra cosa son a los que dirigen ese Estado, en otros aspectos bajo esta convención. Pero ahí viene un elemento nuevo, porque lo que hemos descrito con respecto a la incidencia de este tratamiento desde la experiencia de los nucleares en Hiroshima y todo lo que se ha dado en otras partes del mundo, incluido en Gaza, cuyos impactos son similares, aunque en Gaza no se ha usado energía atómica, no se ha usado, pero el impacto es casi idéntico igual. ¿Cuál es ese impacto? Está asociado que el genocidio está, pues, de acuerdo a las palabras que son de latín originarias, son genocidio como son gente, tribus, razas. Pero hay un Teodoro Fred Abel, que fue un profesor de sociología estadounidense, que recopiló relatos de nazis y definió la palabra democidio como crímenes de Estado en contra de la población y de otros pueblos sometidos. Crímenes asociados, crímenes políticos directos, incluso contra dirigentes, contra sectores que asumen
una especie de conducción, de vanguardia de los procesos políticos de resistencia en otros pueblos, en otras naciones. Pero ahí viene un nuevo elemento, porque esto de las categorías que se utilizan van derivando también a nuevas formas de interpretar la realidad, que es cambiante, y se va también avanzando, porque lastimosamente en este caso avanzando en términos de muerte, porque a raíz de que a nivel mundial se empezó a hablar del ecocidio, o sea, la forma de muerte sobre los ecosistemas, se derivó también en el caso de algunos países, como el caso del Ecuador, que en la Asamblea Constituyente del 2008 determinó que la naturaleza es sujeta de derechos, o sea, hay derechos de la naturaleza. Asimismo, en el 2013, el 23 de mayo, Tom Engelhardt enunció el término terracidio para describir los crímenes contra la tierra y todas las formas de vida que hacen las grandes empresas como de energía, Wall Street y otras. O sea, estamos viendo que hay una especie de desarrollo conceptual que nos va permitiendo ampliar la esfera de comprensión de estos conflictos que derivan en serios impactos sobre la población mundial, sobre sectores de pueblos, sobre sectores de nuestros países que a veces han sido vilipendiados y han sido perseguidos. Pero ahí yo incorporo un elemento más. ¿Cómo vincular democidio, que está relacionado con genocidio, y este tema de tierra, pero interpretado no solo como afectación a la naturaleza, sino afectación a la infraestructura, como hemos visto, a la carretera, a los cultivos, como hemos visto en el caso de Gaza? O sea, existe lo que yo podría denominar demoterracidio, o sea, es crímenes contra el pueblo, sus tierras, sus propiedades, su infraestructura, es el asesinato, es el crimen contra estos. Por eso decimos nosotros que demoterracidios son los crímenes de lesa humanidad, como el caso de Gaza, Cisjordania, de exterminio de un pueblo, destrucción de todos sus bienes materiales y de la naturaleza en sus tierras, y eliminación de la soberanía, independencia y democracia. Y aquí viene un elemento que también es sumamente interesante tener en cuenta para ir cambiando o ir innovando y adquiriendo nuevas categorías que nos permiten describir las realidades actuales, incluso el desarrollo de la tecnología, de la ciberguerra que se llama, otras modalidades, de lo que es la inteligencia, esta famosa que se ha dicho que está ahora sobrepasando la propia inteligencia humana, y los ámbitos propios del desarrollo de muchos ámbitos, incluso no solo militares, sino de la tecnología, del convivir diario. Tener en cuenta que hay procesos relacionados, muchos que se dan, Corte Internacional de Justicia, Corte Penal Internacional y otros, en donde son los individuos, y normalmente los políticos o las autoridades, los visibles, los portadores, los trasladadores de intereses que están más allá, que son los grandes empresarios, los grandes bloques económicos, los que dirigen los bloques de poder, que nunca aparecen, que no están o son ocultados. Son ellos los que realmente definen a veces las políticas económicas, por ejemplo, de las naciones. Pero hay políticas económicas que, aunque no tengan un impacto obvio y visible, fruto de una guerra nuclear o de un bombazo o de cualquier forma de asesinato, sino que es un proceso paulatino gradual, en donde inducen a procesos de caos y crisis en las sociedades. Esos son responsables también de genocidio. En algún momento tiene que haber una forma de interpretación de las realidades políticas que deriven a la justiciabilidad de aquellos hechos que derivan en la destrucción de la vida de los pueblos. Para cerrar entonces esto, el desarrollo de los conceptos sobre los derechos humanos, sobre el tema de delitos de lesa humanidad, tienen que derivar, tarde o temprano, en ubicar e identificar a aquellos que inducen al caos y a la crisis para generar procesos perversos de monopolización de los capitales, de las economías, y trasladan muerte y pobreza a los pueblos, que no les importa un bledo, como se dice, de estas circunstancias. Por eso nosotros sugerimos pensar que hay que ubicar claramente
¿Quiénes son los que inducen a estas políticas de gobierno que derivan en crímenes, en los hechos también de lesa humanidad? Esto es, no solo las bombas matan también los decretos. No solo las bombas matan también los disparos. No solo las bombas matan también estos ámbitos perversos de la economía y la política que se dan en nuestros países. Y ahí hay actores concretos, los que dirigen en los hechos los grandes bloques de poder, no solo nacionales, regionales e internacionales. Con esto le doy un agradecimiento por haber compartido este momento de información y reflexión y esperando que continúen con nosotros en la próxima reunión que tenemos, que es sobre Che Guevara. Serán avisados con tiempo. Gracias. Hemos presentado al analista Fernando Garzón con el tema de Hiroshima a Gaza, una colaboración con la Unión Nacional de Periodistas UNP, Núcleo del Guayas. Gracias por sintonizar y por suscribirse a nuestro canal YouTube Pepe Regato.